Miren ustedes, hoy me acompaña esta niña, ¿cómo se llama? Paulina. Paulina, que parece mi hija la más grande, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Ya saben que mi hijo es el que me dejó el Lolis la vez pasada. Bueno, hoy vamos a dar un poquito de clase para que ustedes se enteren cómo es que se inicia la radio, los inicios de la radio. Algunos que ya no lo saben, y otros que ya lo saben, que ya me estaban regañando porque ya fui a la clase. Attention please, class, todos respondan, niños. Uy, que hay alumnos tan gachos. Ven cómo son los milenios, ya ni siquiera tienen ganas de hacer las cosas. Bueno, pasamos aquí directamente allá a las imágenes. Y miren ustedes, voy a hacer una correlación. Los imanes no tienen nada que ver con la piedra de galena, pero es un símil. Nos damos cuenta que el imán tiene una particularidad de atraer los metales. Y cuando es positivo más negativo. Cuando es negativo con negativo, se repele. Bueno. Y no se necesitan pilas para aquellos chavos que dicen, no, pues es que tal es su pila y cuánta cosa. No, es una cosa natural. Bueno, la galena es una piedra que viene, lo encuentran en los volcanes. La galena es una piedra que tiene como característica principal el que ella atrae las ondas de radio y las puede difundir, las dos, las atrae y las difunde. Entonces, los científicos en su momento, los inventores de la radio, se dan cuenta de esta cualidad e inician a hacer la radio. ¿Y cómo se hace una radio de galena? Muy rápido, miren ustedes. Esto es un diodo. Un pedacito de piedra de galena lo juntan con un embobinado, después le ponen un condensador variable, que es el que va a dar dónde vienen las señales, las va a hacer discriminadas unas con otras, unos auriculares que pueden audífonos, bocinas o lo que sea, y una antena, y ya tenemos un radio de galena. En el México 70 y en el México 86, cuando el fútbol se dio aquí en México, la empresa Coca-Cola regalaba unos baloncitos y unas botellitas con unos audífonos. Esos eran radios de galena. Con un pedacito de piedra de galena lo hacían. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno muy curioso que se daba anteriormente cuando los dentistas le tapaban uno las muelas con amalgamas de metal y venía algún pedacito de galena en la amalgama. Entonces abría uno la boca y se oía el radio, y cuando le comunicaba así, se cambiaba con la antena. Todo el sistema, la piedra de galena, el oído servía como bocina. Eso era, yo le decía a uno con el dentista, oiga, es que yo oigo la radio, y como, ¿qué estación escucha? Pues es que es la W, pero acá ya oigo la ABC y acá la Z, pero no me gusta la Z, ¿me puede cambiar la muela? Y entonces era una cosa horrible. Bueno, pero este es uno de los fenómenos que se dan. En el 1900 empiezan a salir ya los primeros radios de galena, pero comerciales. Aquí están dos modelos comerciales, miren ustedes, no sé si los alcancen a ver bien, pero son una cosa horrorosamente simplificados, pero son los que están ahí. En 1919, cuando era presidente don Venustiano Carranza, inicia la radio en México, y la ciudad de Monterrey era todo esto, una cosita chiquitita. Y entonces, ¿quién inicia esto? Pues ni más ni menos que Constantino de Ternava, un empresario que estaba por allá y que fue a Estados Unidos, se dio el brinco del charco y dijo, voy a comprar un bulbote de los que usaban para la transmisión de la Primera Guerra Mundial, y ahí compró su bulbo, armó su radio y empezó a transmitir, más bien su transmisor, empezó a transmitir a 3 radioreceptores que había en ese entonces en Monterrey. Este es el registro oficial de la primera radio en México. Ya 2 años después, estamos hablando de 1921, en su casa, don Constantino de Ternava hace la primera estación que lleva por las siglas XCH. XC fue las siglas que le dieron a la radio en México, y XH a la televisión en aquellos entonces, para discriminarlos, como por ejemplo la BBC de Londres o la ABC de Estados Unidos, son las letras. Aquí tenemos que en 1921, también en aquel entonces que estaba Obregón de presidente, se da el centenario de la situación de la liberación de México, del movimiento de independencia. Y entonces en Orizaba, Veracruz, hacen una gran fiesta, porque se dio en Orizaba, y entonces desde el castillo de Chapultepec lanzan la primera señal de radiotelegrafía inalámbrica desde el castillo de Chapultepec hacia el presidente que estaba en Córdoba, Veracruz. Y ahí se da una primera transmisión
ya a distancia, y fue un éxito las pruebas. Inédito para aquel entonces, todavía tengo tiempo, pero no me apures porque sí me pongo, porque dicen chavos. En 1921, ahí están las fiestas del centenario y se pone muy padre el asunto y se pone padrísimo. Pero ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en el Teatro Ideal, los hermanos Gómez Fernández, que eran pues afanadores del teatro, le dicen al teatro, luego me regañaban allá al lado del teatro, le dicen al empresario que por favor le den la posibilidad de que les patrocine un transmisor, y hacen un transmisor, y ahí empieza la primera señal que se transmite de radio en la Ciudad de México, en el Teatro Ideal. Y luego mire usted, ¿quién transmitió esa pasión? Ni más ni menos que don José Mojica, que es el equivalente a lo que es ahora, ni más ni menos, ¿quién? Plácido Domingo. Famosísimo, se volvió famoso, se volvió millonario, un montón de chambas, como siempre, el dinero, la fama, y un día recibe el llamado del Señor y dice, ¿qué pasó? Se vuelve sacerdote. Hasta sus últimos días, él termina como sacerdote ahí en una iglesia que está en el Metro Hidalgo, donde hay un panteón. Bueno, pues esto fue algo de la historia de la radio, y se despide usted, Tonio Farrell, cronista nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México, y hoy ni más ni menos el vampiro mayor. Vamos a mirar. Bueno, ella.